tardes, mi nombre es Julieta Pereira. Mi nombre es Belén Castro, somos alumnas de cuarto año de la materia Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina, Con la profesora Norma Amarilla. Somos del Instituto IFE 12 de la ciudad de Neuquén. La bibliografía que vamos a trabajar en este coloquio, capítulo de Inicia, el cuerpo de la mujer en el marco de estado de bienestar en Argentina, legislación peronista 1946-1955. También vamos a trabajar el capítulo 8 y el capítulo 5 de Gallego, América Latina, segunda mitad del siglo XIX, en Historia Latinoamericana, 1700-2005. Y el capítulo 8, Crisis y surgimiento del populismo en América Latina, 1930-1945. Después, Lola Luna, movimientos de mujeres, estados y participación política en América Latina, una propuesta de análisis histórico. Y Samantha Lori, 2012, la era liberal, Historia de América Latina. Bueno, a partir de eso vamos a hablar de la crisis que se dio en 1930 con la caída De la Bolsa de Nueva York. Esto afectó gravemente a América Latina, que era dependiente de la exportación hacia otros países centrales. Esto fue lo que marcó la crisis del capitalismo en el siglo XX. Por este motivo hubo un retroceso económico, en donde hubo mucha disminución de producción, donde cayeron los precios, los salarios, El aumento de desempleo, las migraciones hacia otros lugares, ya que no había trabajo. También se modificó el sistema monetario. En ese momento el patrón oro quedó desbaratado. Después por esta crisis también hubieron transformaciones sociales y políticas. Hubo mucho, con el desempleo y demás, hubo mucha migración desde las zonas rurales hacia la ciudad. Es por eso que hubo un proceso de urbanización, empezaron a crecer las ciudades, hubo un cambio en la estructura social, la clase obrera creció, mantuvieron los trabajos pero con un salario, Condiciones precarias. claro, muy bajo el salario. Por esta crisis también afectó el Estado liberal, que fue incapaz de responder a las demandas populares. Es por eso que se creó el Estado interventor, que integró a estos sectores populares. este Estado inventor promovió las políticas de bienestar económicas, el desarrollo económico principalmente. Eran movimientos de los sectores marginados que habían en ese momento, era como que eran representados por ellos, por el gobierno popular, articulando más que nada la clase trabajadora y los sectores más desfavorecidos. Uno de los efectos que tuvo fue también sobre las mujeres. Afectó más que nada también a las mujeres en el ámbito laboral. Se crearon puestos de trabajo para ellas, como por ejemplo fábricas y etcétera, fuera de la casa, más que nada por la falta económica de las familias, y que tenían que trabajar todo, hasta los niños, incluidas las mujeres, fuera de la casa. Pero siguieron siguieron sufriendo desigualdad social y condiciones precarias y el salario bajo también, en comparación de los trabajadores hombres. Con esta crisis que debilitó el Estado liberal, surge el populismo. El populismo atiende las demandas populares de la gente.
a raíz de que los sectores industriales crecieron, se impulsaron políticas que protegían eso, como que mantuvieron los altos precios en las aduanas para que esos bienes se puedan usar para la producción. También se desplegaron políticas crediticias que beneficiaban a los nuevos sectores de la economía. El populismo surge como una alianza con la clase media o aún con los proletariados, con el proletariado. Estos gobiernos populistas promovieron la sindicalización y llevaron adelante las políticas en las reformas económicas y sociales. Bueno, en el ámbito de la crisis de 1930 lo que pasó fue también el que se estabilizó la economía, ya que había una caída de exportación, se dejaron de comprar materia prima, los países centrales dejaron de comprar materia prima hacia América Latina, también limitó el acceso a la tecnología, entonces se empezaron a dejar de construir. Claro, en vez de recibirlo de afuera, empezaron a crear acá en sus propias cosas, sí. Impulsando la producción interna. Se crearon otras industrias que querían sustituir productos de afuera importados y hacerlos acá en América Latina. Especialmente en lo que era producción agraria. Bueno, también pasó que los países de Latinoamérica dejaron de pagar la deuda externa, que Argentina, Haití, Santo Domingo, ellos sí fueron uno de los pocos que la pudieron pagar. También agregarle que la industrialización por sustitución de importaciones estuvo basada más que nada en la industrialización que estuvo orientada a la producción de bienes directos, o sea, bienes que eran de origen nacional, sería, de América, que más que nada estaban caracterizados, eran los textiles, las bebidas y los alimentos. Bueno, con el surgimiento del gobierno populista, se sancionó la ley del voto femenino que permitió que las mujeres puedan votar, ya que querían ampliar su base de apoyo e incluir a los sectores marginados. Bueno, el voto femenino fue en 1949. Cuando bajo el mando de Perón, su mujer Eva Duarte tuvo mucha influencia y más que nada ellos se basaban en la clase obrera, contaban con el apoyo del pueblo, se empezaron a crear escuelas, ¿qué más? Bueno, también el mismo promovió el desarrollo industrial, se crearon los ferrocarriles, se nacionalizaron en realidad los ferrocarriles argentinos. Surgió la YPF, también hubieron servicios de gas, luz y teléfono. Los servicios públicos, aerolíneas argentinas. Después el Banco Central de la República Argentina se creó como un sistema que estaba a cargo del Estado, que estaba regulado por el Estado. También se empezaron a dar créditos, que esos créditos eran más bien para la utilización del consumo propio para la industrialización. Sí, también con el tema de los trabajadores empezaron a surgir las vacaciones pagas, el aguinaldo, el sindicato. Claro, se creó la IAPI, que es el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio. Eso significó la nacionalización del comercio exterior, es decir, que la parte de las ganancias que eran provenientes de la exportación de carnes y de cereales se quedaba
el Estado para regularizar la industrialización. Eso es lo que había dicho anteriormente. Sí, también. Había adelantado. Bueno, y eso sería en el periodo de Perón, En Argentina. acá en Argentina. Después, los gobiernos populistas que estuvieron en Latinoamérica fue el de Cárdenas en México, que él fue elegido presidente en 1934. Todo se pensaba que cuando asumiera iba a ser sumiso porque él ya había estado como gobernador en la ciudad de Michoacán, en México, y tenía como esa, ¿cómo se dice cuando te caracterizan como sumiso? Y al final resultó ser todo lo contrario. Él apenas asumió, envió a Calles al exilio y comenzó con un gobierno que fue la reivindicaciones de los campesinos, es decir, que él empezó a repartir tierras para ellos y así creó ejidos. O sea, cada una de las familias tenía se dedicaban a la tierra, pero eran específicos, no era que se les designaba según la cantidad de grupos de integrantes, se les designaba lo que iban a cosechar. Por eso los sectores que apoyaban este tipo de gobierno eran más que nada campesinos, obreros, socialistas de la educación, opositores, nacionalistas. Sí, él en su gobierno tuvo una transformación muy buena socialmente, política y económica. También nacionalizó el petróleo, que expropió las compañías extranjeras y creó la suya, la de Petroleros Mexicanos, llamada Pemex. Después también que contaba con el apoyo de la educación socialista. Era una educación popular, gratuita, laica y socialista, sobre todo. Bueno, también se reorganizó el Estado y el partido oficial y transformó el Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana. En ello estaban los sectores campesinos, obreros, populares y militares. Y creó la organización de trabajo a la organización de trabajo que estaban los obreros, los campesinos y todo, como que cada uno tenía su organización. También está Vargas, que en Brasil ascendió al poder en 1930 tras un golpe de Estado, igual que lo que pasó en Argentina con Perón en 1943. Si bien igual él no asumió como presidente, sino como que los militares fueron los que le dijeron que tome el cargo provisoriamente. Bueno, estos sectores apoyaban, los sectores que apoyaban a él eran sectores populistas, partidos de trabajadores, opositores. Los opositores eran los de la derecha, los partidos radicales, y los de la izquierda, la Asociación Integralista brasileña, y ellas eran de la izquierda, y después estaba la Alianza Libertadora Nacional. Nacionalizaron el petróleo. Ajá. En 1953 se aprobó la creación del monopolio estatal del Petrobras. Bueno, en conclusión, la crisis de 1930 afectó a América Latina, pero también la transformó, dando origen a nuevos modelos de Estado y a los movimientos populistas que redefinieron todo el panorama político, económico y social.